Muy buenos días a todos nuestros estudiantes y a nuestra comunidad académica, maestros, docentes administrativos y funcionarios de la Universidad Antonio Nariño y por supuesto a la sociedad colombiana en general, que hoy 20 de marzo se unen a esta transmisión en el marco de la Cátedra Antonio Nariño de nuestra universidad. Pedir excusas de pronto por algunos minutos en la demora de este espacio académico que tenemos previsto hoy desarrollar con la compañía del senador Jorge Enrique Robledo, tal como lo habíamos anunciado. Entre tanto, esperar que nuestros estudiantes se conecten. En este momento ya vamos en 370 estudiantes de la universidad. Recordarle a nuestros estudiantes que en el marco de la semana de parciales que va del 5 al 10 de abril, realizaremos nuestro primer corte académico. Ya con sus docentes se hará la respectiva información y sobre todo los tiempos en los que vamos a desarrollar este cuestionario. Sin embargo, aprovechar este espacio de Facebook ahí que tenemos para llegar de manera general a todos nuestros estudiantes en la Cátedra Antonio Nariño. Recordarles que los profesores ya enviaron un instructivo de matrícula, que es un instructivo de matrícula para el curso nacional de cátedra, en donde se va a generar, donde va a estar alojado allí el cuestionario nacional. Entonces, aprovechar este Facebook Live para recordarle a todos nuestros estudiantes la importancia para que se matriculen en el curso nacional siguiendo las orientaciones que están contenidas en el instructivo. Entre tanto, pues ya vamos aquí con 600 estudiantes conectados hasta ahora en el marco de la Cátedra Institucional de la Universidad Antonio Nariño para contarles que ya se encuentra con nosotros el senador, nuestro invitado agendado para el día de hoy, el senador Jorge Enrique Robledo. Es el invitado que nos va a acompañar en este espacio de hoy, sábado 20 de marzo, con una conferencia que tiene por título Desigualdad económica en Colombia. Temática que es muy pertinente en medio de una situación tan difícil que agobia a los colombianos y que justamente es importante que también en la cátedra, y así como está justificado en el contenido de nuestra asignatura, pues abordemos temáticas también de orden económico, social e incluso político. Este es un espacio académico que tiene como propósito justamente acercar a nuestros estudiantes a estas discusiones que se dan en la esfera política nacional y que tienen que ver justamente con las vidas de cada uno de los colombianos. Entonces, senador Jorge Enrique Robledo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación en este espacio de la Universidad Antonio Nariño. Espacio que ya en otra oportunidad nos había acompañado de manera física aquí en la ciudad de Bogotá. Habíamos tenido la oportunidad de compartir sus reflexiones en la sede de Circunvalar, ya en varias oportunidades. Y hoy, justo en este marco de la pandemia, pues nos toca a través de la virtualidad. En este momento ya tenemos 712 estudiantes matriculados en nuestra cátedra. Aspiramos a aumentar nuestro número de estudiantes y pues a todos ellos pues también un feliz día y bienvenidos a este espacio. Senador Jorge Enrique Robledo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, en primer término, un saludo muy, muy especial a todos quienes están. Muchas gracias al doctor Albert Serrano por haber promovido que yo esté aquí con ustedes, a los profesores y profesoras que sé que hay un buen número con nosotros. Mis saludos y en especial a los estudiantes, a todos los estudiantes del Antonio Nariño, decirles que me es muy, pero muy grato estar con ustedes. Yo aquí me siento, en estos ambientes de academia, siendo senador, de todos modos me siento jugando de local, porque yo fui 26 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales. 26 años de tiempo completo. Entonces yo a rato lo que digo es que yo soy como una especie de académico, de profesor que se extravió un día y terminó de senador. Y créanme que para mí es gratísimo, más grato a veces que estar en el Senado, estar en eventos como este. Entonces
Mil gracias por la invitación. Me es muy grato hablarles a ustedes y espero que lo que les voy a decir pueda resultarles de importancia, de importancia. Se me ha pedido hablar digamos, de economía, de desigualdad, de pobreza, de empleo. Todo eso al final es como un poco una misma cosa. Un tema pues que yo he estudiado desde hace rato, he escrito al respecto sobre esto, varios libros, etcétera. Entonces, pues con más gusto estoy aquí con ustedes. Entonces la idea es hacer una charla, voy a hacer el esfuerzo porque sea breve, aun cuando no lo va a hacer tanto, estén seguros. Y después si hay preguntas, aclaramos las cosas que haya que aclarar. Bueno, entonces empiezo diciendo esto. Colombia podría ser un gran país. O sea, si uno mira el tamaño del territorio, 1.200.000 kilómetros cuadrados, eso es harto territorio, harto. Y somos unos 50 millones de habitantes, de colombianos viviendo en Colombia, porque en el exterior hay un montón, 50 millones. Pues quiere decir que uno tiene las dos condiciones principalísimas que usted tiene para tener un país de una economía de mercado desarrollada. Colombia podría estar entre el primer nivel de los países más avanzados del mundo. Esa es una idea que quiero dejarles perfectamente clara, porque aquí el debate no va a ser solo hablar de pobreza y de desempleo que voy a hablar, sino un punto que es más importante, es ir a las causas de los asuntos. Las causas de los asuntos. Uno no va donde el médico a que el médico le diga dónde le duele, uno llega ya sabiendo, ese doctor me duele por aquí o tal cosa. Uno va donde el médico es a otro asunto, a que el médico le diga por qué le duelen, las causas del dolor y cómo curarse. Ahora, si el médico se equivoca en las causas, usted tiene cáncer y él dice que tiene gripa, pues usted está muerto. O tiene cáncer y gripa y solo ve la gripa y no ve el cáncer, pues también se muere. Y lo otro es que, aún sabiendo cuál es la causa, pues el médico tiene que ser un buen médico que dé el medicamento, el procedimiento que se necesita. Entonces yo aquí voy a hacer un esfuerzo en los dos sentidos. Les voy a contar cómo está Colombia, cómo está, y vamos a ver que estamos bastante mal. Pero sobre todo voy a hacer un esfuerzo por hablar de una cosa que casi nadie habla en Colombia, es cuáles son las causas de que estemos como estemos. O sea, cuáles son las causas de la gran pobreza, del gran desempleo, de la gran desigualdad social y del inmenso sufrimiento que viene pegado a todo esto. Porque es que esto, si hay pobreza, desempleo, etcétera, lo que hay es falta de salud, de educación, de comida, de hecho, de recreación, de absolutamente todo. Entonces, como voy a ir a las causas, empiezo por un punto que a mi juicio es clave. Bueno, ¿Colombia podría ser un gran país o no? Porque si Colombia tuviera un territorio pequeñito, desértico, ¿sí? Pues probablemente uno tendría que decir, pero ¿cómo hacemos? Senador, si es que no se puede, porque es que mire, ¿sí? Pero no. Colombia tiene dos características claves. Un territorio enorme lleno de riquezas, llenísimo de riquezas, y un pueblo, el pueblo colombiano, la nación colombiana, que tenemos fama en el mundo por buenos trabajadores. En el único sitio del mundo donde los colombianos no consiguen empleo se llama Colombia. O sea, usted va a España, Estados Unidos, a Grecia, por eso es que los colombianos se van, porque allá consiguen empleo. No solo consiguen empleo, sino que les alcanza para mandarles a sus familias los empleos que consiguen. Entonces, primera idea que les quiero dejar planteada. Colombia podría ser un gran país, pero no lo es como lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el segundo aspecto? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Digamos primero esto. Todas las cifras en general que les voy a dar son anteriores a la pandemia. Porque aquí nos han venido montando un cuento, que es que todo estaba muy bien hasta febrero del año pasado y que las cosas se dañaron. Eso es paja. Colombia estaba ya muy mal, muy mal. Ese cuento de que tan de malas el doctor Duque, que todo iba como un jet, pues para el cielo, y esto se dañó por la pandemia, no corresponde con la realidad. Veamos cifras, veamos unas cuantas cifras, no los voy a atiborrar de cifras, voy a dar unas cuantas cifras que nos den pues como la idea de la situación. El DANE es la institución que da estadísticas. Si ustedes miran las cifras del DANE, en números redondos les están diciendo esto, que en Colombia los desempleados, los que ellos llaman los desempleados, son 12 millones de colombianos. 12 millones de colombianos. Pero aquí hay otra categoría, que son desempleados, pero no aparecen como desempleados, se llaman los inactivos. ¿Qué es un inactivo? Es un desempleado, pero que ya está tan mamado de no conseguir empleo que ya ni la busca.
pero es un desempleado. Y son otros 12 millones. O sea que tenemos 12 y 12, 24 millones de colombianos que pudiendo trabajar no pueden trabajar. Así de simple. Esa es la realidad. Bueno, pero además de eso, en los últimos años, desde que empezó este modelo económico neoliberal que llamamos desde el 90 hacia acá, se han ido de Colombia, 5 millones de colombianas y de colombianos se han ido hacia el exterior porque no consiguieron trabajo en Colombia. O sea, si esos compatriotas no se hubieran ido, los desempleados que tendríamos serían 17 millones de personas en un país de 50. Esto es una cifra absurda. Tenemos en el exterior muchos más colombianos trabajando que los venezolanos. No voy a defender lo que pasa en Venezuela, mucho menos, pero llamo la atención porque aquí los grandes poderes hablan mucho de los que salen de Venezuela buscando empleo y ocultan los que han salido de Colombia en la misma circunstancia. Pero bueno, aquí no termina este martirologio. La mitad de los que sí tienen empleo, según el DANE, son empleos que llamamos en la informalidad. Ahora, en la informalidad uno puede encontrar algunos empleos que son más o menos buenos, pero en general el empleo informal es un pésimo empleo, un pésimo empleo. Pues es un empleo sin prestaciones sociales, sin ingresos suficientes, etcétera. ¿Sí? O sea, el rebusque que llamamos, ¿no? La señora que vende arepas en un zaguán, y claro, ese es un trabajo respetable, todos los trabajos son respetables, pero esa señora tiene unas condiciones terribles. Es tan precaria la situación laboral de Colombia que apenas el 30% de los colombianos que trabajan cotizan para pensiones. ¿Eso qué quiere decir? Que ese otro 70% de los colombianos, exceptando los poquitos adinerados, cuando le llegue la vejez y a todos nos va a llegar, mis queridos jóvenes, no se hagan ilusiones, ustedes van a terminar también teniendo hartos años. Cuando lleguen esos cuando lleguen el 70% que no cotiza para pensiones, llegue a la vejez. Y la vejez, si usted no ha conseguido tener un buen empleo y un buen negocio, es pobreza. Y la vejez es mala salud. Y si usted no tiene pensión, entonces imagínese qué tipo de vejez va a tener. Malísima. Ahora, y como resultado de todo esto de no tener empleo, porque la clave del bienestar y del progreso de la sociedad es el trabajo, el empleo. Si usted no tiene eso, no tiene nada. ¿Sí? Pues de esto que se deduce una pobreza inmensa. Una pobreza inmensa. Aquí digamos también que el DANE paisajea las cifras. Están reconociendo que por ahí el 50% de los colombianos están en la pobreza, pero eso es más. Eso es más. Porque lo cierto es que aquí se inventaron otra categoría, ¿sí? Que se llaman los vulnerables, que antes eran pobres. Aquí son unos maestros para manipular las cifras. Entonces cogen a los pobres, los parten en dos. Pobres y vulnerables, y entonces ya los pobres son la mitad. Pero esos son trucos estadísticos. Cosas, falta de seriedad. ¿Sí? Ahora, todo este problema que les estoy diciendo, bueno, ya, completo con otro dato. Hoy por hoy, 3 de cada 10 familias de Colombia, 3 de cada 10 familias de Colombia, ya no hace 3 comidas al día, hace 2 o hace 1. 2 o 1. Puede haber cosa más dramática para una familia que no hacer 3 comidas al día. Y estén seguros que esas 2 comidas no son tremendas comidas, no son banquetes. O sea, en Colombia el país se nos llenó de gente, de familias, que cuando llega la hora de almorzar, recogen entre todas las monedas que tienen y si bien les va, logran ir a la tienda y comprar una taza de arroz, ¿sí? Con un pedacito de panela, porque ya en las tiendas de los barrios pobres venden el arroz por tazas y la panela por pedacitos. Y comprar una cucharadita o 2 cucharaditas de aceite que se las echan en un pocillo y comprar 1 o 2 huevos y eso es el almuerzo de una familia. Eso es así como está Colombia. O sea, los niveles de sufrimiento de los colombianos son una cosa escandalosa, irritante. A mí me sacan la piel. Porque a mí no me molesta que a alguien le vaya bien, pero sí me molesta mucho que un país como este, teniendo el potencial que tiene, estemos en estas circunstancias. Bueno, esta es, digamos, yo podría explayarme más en estos asuntos, pero yo creo que aquí resumimos bien las cosas. Sí, resumimos bien las cosas. Estas son las cifras del desempleo. O sea, peor no puede ser. Peor, bueno, no, peor sí puede ser. Pero ya como estamos súper mal.
súper mal. Les enfatizo, estas cifras se agravaron con la pandemia, pero el fenómeno viene desde antes. Desde antes. Bueno, voy a dar otro par de cifras más, antes de entrar a las causas. También me preguntan sobre desigualdad. La desigualdad es la comparación entre unos que tienen mucho, 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 y otros que tienen muy poquito, muy poquito, muy poquito. ¿Sí? Colombia está entre los 5 países más desiguales socialmente hablando del mundo. Del mundo. La diferencia entre la extrema riqueza de unos pocos y la extrema pobreza de otros. Es una cosa bochornosa. Pero claro, tiene que ver con lo anterior, pero no solo tiene que ver con lo anterior. Tiene que ver con que, por ejemplo, los más poderosos no pagan los impuestos que deberían pagar. Entonces les voy a ilustrar esto un poquito técnicamente. Yo sé que ustedes son gente de la academia y me pueden seguir. Hay un indicador para medir desigualdad social o desigualdad en todo. Se llama el índice de Gini. El índice de Gini. ¿En qué consiste el índice? Si el índice es 0, quiere decir que la riqueza está repartida en exactamente igualdad de condiciones. O sea, todos tenemos los mismos servicios. Pero si el índice es 1, porque va 0, 1, 0, 2, si el índice es 1, entonces hay que decir que 1 es dueño de todo. Sí. Que tampoco existe, o sea, no existe ni el 0 ni existe el 1, pero sí existen los índices por el camino, digamos. Bueno, ¿cómo está Colombia? ¿Cómo está Colombia en estos asuntos? Un índice de Gini de 0,5, digamos, es bastante desigualdad, bastante desigualdad. Bueno, Colombia, estoy citando de memoria para no hacerme largo, creo que estamos 0,55 en Gini general, del país como un todo, porque ahora vamos a ver que hay Ginis particulares. El Gini del país general estamos algo así como en 55.55. Europa está por ahí en 0.21. O sea, nuestra desigualdad es el doble de la de Europa. Y Europa no es que sea perfecto tampoco, sí. Pero miren ustedes, el doble es la circunstancia de Colombia. Pero veamos otros Ginis que son interesantes de mirar. En el índice, en el Gini de tierras, la desigualdad social nos dice que tenemos una desigualdad social, o sea, una concentración de la tierra extrema de 0.87. Ya les dije que 1 es pues el infierno. Bueno, y aquí estamos en 0.87. Entonces, si ustedes se fijan, una de las mayores pobrezas en Colombia es la pobreza rural, la pobreza indígena, campesina. Eso es una cosa escandalosa. O sea, los pobres del mundo rural son por lo menos el doble de pobres que los pobres de las zonas urbanas, donde hay problemas extremadamente. Y les voy a dar otro Gini que es casi increíble, pero que es interesante, porque es que aquí las desigualdades no son solo las desigualdades entre la extrema riqueza y la extrema pobreza, sino desigualdades inclusive en el mundo de los que no están tan mal. Entonces, por ejemplo, en el mundo empresarial, que mide las utilidades de las empresas, el índice es 0.81. O sea, extrema desigualdad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unas muy poquitas empresas que ganan muchísimo y el resto de las empresas ganan. O sea, no les voy a dar más indicadores de esto, porque no tiene mucho sentido. Yo creo que ya se ha demostrado un problema de empleo gravísimo, un problema de pobreza gravísimo y un problema de desigualdad social gravísimo, que ese es el conjunto del problema social de un país. Bueno, uno también lo podría mirar por el lado de la educación, de la salud y todo, pero no nos alcanza el tiempo. O de entrar a detallar las cosas que les decimos aquí. Entonces, dicho esto, digamos que este país es un desastre. ¿O no? Alguien me dirá, no, pero hay los peores. Yo digo, sí, hay los peores. Pero eso no nos pone a nosotros bien. No nos pone a nosotros bien, nos pone entre los peores. Nos pone entre los peores y al final que haya otros que estén peor, pues eso es, ¿cómo es? Mal de muchos, consuelo de bobos. O sea, si hay un país que está peor, entonces que yo con eso almuerzo mejor porque hay un país, un vecino, un paisano que está peor, por supuesto que, bueno. Entonces entremos a un punto que es el que más me interesa detallar, mis queridos jóvenes, que es las causas. Porque si no tocamos las causas, pues las soluciones siempre serán malas. Y entonces en el mundo de las causas, ese es el mundo de la mente.
mentira y de las trampas y de las mañas. Porque claro, aquí los que han gobernado a Colombia no quieren responder. O sea, los que han gobernado a Colombia andan echándole la culpa a los pobres de su pobreza. Entonces hay dos grandes teorías sobre las causas de este drama, que es un drama doloroso, esto es con sufrimiento. O sea, si nosotros estamos aquí, mis queridos jóvenes, es porque no estamos tan mal. Si estuviéramos mal, no tendríamos ni un internet, ni un computador, ni ustedes estarían en una universidad. Yo sé que ustedes no son ningunos potentados por estar en una universidad, porque es una universidad, digamos, de clase media. Pero las condiciones de la clase media también son durísimas y son malísimas. Pero hay un resto del país que está súper mal también. Yo ahorita me detengo más sobre eso. Bueno, las causas. Entonces, hay dos grandes teorías sobre las causas. Hay una teoría que ustedes deben haber oído, de pronto le han oído decir al tío, al hermano, al papá o a alguien, que se las tiran de genes. Que en todas las familias hay quienes no tienen razón, pero se las tiran de genes. Incluida la mía, ¿no? En todas, sí. Entonces dicen, no, lo que pasa, me dijo un día un amigo, no, Jorge Enrique, es que lo que pasa es que estos colombianos son muy vagos, perezosos, no les gusta trabajar. Sí, entonces, claro, pues si no trabajan les tiene que ir mal. Claro, ¿cómo les va a ir bien? Y me entró en la explicación y le dije, ¿cómo así que son perezosos? ¿Y por qué? Porque no, porque es que mire, imagine que los colombianos somos como un revoltijo racial de negro, indio y español, ni siquiera alemán, sino español, que son los peores de Europa. Entonces, imagínese usted cómo hace de esa sopa, no le puede salir nada bueno. O sea, una doctrina, digamos, estúpidamente racista, burdamente racista. Entonces, la culpa es que lo que pasa es que nuestros genes son genes como putrefactos, degenerados. Entonces yo ese día le dije a mi amigo con todo cariño, me dijo, hombre, fulanito, ¿y es que usted qué? ¿Usted sí es como alemán puro, o gringo, o japonés, o qué? O sea, resulta que usted y yo somos del mismo revoltijo, y a usted le ha ido bien en la vida y yo no me quejo. ¿O cómo es la cosa? O el que tiene una familia tiene entonces, uno es adinerado y otros son pobres, y lo que pasa es que el adinerado es alemán y los otros sí son indios y negros y indígenas y españoles. No, esa es una teoría absurda, estúpida, ridícula. Una desvergüenza de teoría, refutada por la ciencia. No existen las razas ni esas cosas de esa manera. Claro, somos de colores distintos y cosas de ese corte. Pero miren, es tanta la manipulación que hagan un ejercicio ahí entre ustedes ahorita cuando cojan una hoja de papel y póngasela en la cara y verán que ni siquiera hay blancos. Nadie. A mí me imagino que me catalogarán como blanco, pero mire, si me ponen una hoja de papel, yo sí soy blanco. Y háganle la misma operación a alguien que diga que es negro. Cojan una hoja de papel negra y póngasela al lado y verán que tampoco. Hasta allá llega la manipulación y la trampa y la maña que me confunden a la cara. Bueno, entonces esto, a mi juicio, no tiene sino una explicación, que es relativamente fácil de dar, que es, bueno, esta tragedia es porque hemos sido mal gobernados desde siempre. Mal gobernados desde siempre, es así de simple. O sea, hemos estado gobernados por unos poquitos muy poderosos que se las han ingeniado para que a ellos les vaya bien en el Colombia en medio de la desgracia de los demás. O sea, yo suelo decir, entonces Colombia es como dos países distintos. Un océano de atraso y de pobreza y de cosas mediocres y de una clase media con el agua aquí que a duras penas de Dios sobrevive, y unos islotes de modernidad, donde inclusive podría estar yo localizado. Y hasta ustedes podrían estar en parte de ese mundo moderno, así no estuvieran en las mejores circunstancias. Pero el resto del país, esto es el atraso más horrible. Si ustedes le sacan a Colombia una foto desde un satélite, ¿qué les da? Un océano de pobreza y de atraso. Yo ahora les voy a convertir esto en números, porque esto no es solo carreta. Este detalle que les estoy diciendo. Y, repito, Colombia, un océano de atraso y un océano de atraso y de pobreza y unos islotes de modernidad donde las cosas funcionan más o menos bien.
Si usted le saca la misma foto a Estados Unidos o a Francia o a Alemania o a Japón, la foto le sale al revés. Allá abajo le sale un océano de progreso, de bienestar, de altos salarios, de desarrollo científico, de progreso, de empleo, etc. Y unos océanos de atraso y de pobreza que también existen. También existen. Pero mire que las cosas son completamente distintas. El nuestro es el océano de cosas que funcionan mal y los islotes de cosas que pueden funcionar más o menos bien. Y ellos, los países desarrollados, es al revés, el océano de cosas que funcionan bien y unas pocas cosas que no funcionan mal. Por eso es que los de aquí se van para allá a buscar lo que no consiguen aquí. ¿Sí? Esa es la profunda diferencia, pero hay un detalle que quiero contarles que me interesa mucho. Corea, en 1950, era más atrasado que Colombia. Más pobre, más corrupción, más desempleo, más sufrimiento. Corea del Sur, lo que llamamos Corea del Sur. Más subdesarrollado que Colombia en 1950. Y hoy, 70 años después, Corea es un país que está en la punta del desarrollo. Un país con un producto por habitante de más de $30.000, metido en el mundo de la ciencia, pleno empleo, salarios más o menos. Entonces a los racistas, que son como idiotas, no se dejen lavar el cerebro con ese cuento. Yo les hago una pregunta. Que los coreanos hubieran cambiado por completo su vida en 70 años. Pues sí, hace 20 ya estaban muchísimo mejor, por supuesto, eso no es de un día para otro. Fue que les cambiaron los genes, les abrieron el cerebro o les abrieron todo el organismo y les cambiaron todos los genes. No, pusieron gobiernos que quisieran desarrollar a Corea, que no los habían tenido antes y listo, y ahí van. Un segundo ejemplo, China. China en 1950 era más atrasado que Colombia. Ese sí que era un infierno de pobreza y de sufrimiento y de corrupción y de atraso. Y ahora pues China no es un país perfecto, mucho menos, tienen muchísimos problemas. Pero bueno, ya están compitiéndole a los gringos en ciencia y tecnología. El desempleo es prácticamente inexistente. Tienen 1000 problemas que todavía no han resuelto, pero uno los ve con futuro. Esos son países que tienen futuro, pero yo pregunto, ¿y cuál es el futuro de Colombia, doctor Duque? ¿Cuál es el futuro de Colombia? O sea, la carreta, la charachería, echar cuentos de que estamos muy bien. Pues yo no lo veo. Bueno, traduzcamos esto en números, en cifras. Las cifras tienen un encanto, es que como son matemáticas, pues no dejan mentir. Bueno, una manera de medir qué tan atrasado o qué tan desarrollado es un país. Y en el atraso va la pobreza y el desempleo y la desigualdad, todo eso va junto. Es una cosa que se llama el producto por habitante, el producto per cápita, Producto Interno Bruto por habitante. Entonces miren ustedes las cifras que explican, que están en la base de todo esto. O sea, una cosa es el país que produce poca riqueza y poca empleo, y otra cosa es la desigualdad. Pueden ir juntos o pueden ir separados. Miren ustedes el dato. Colombia antes de la pandemia, $6.400 de producto por habitante. O sea, toda la riqueza que se crea en el país en un año se divide por el número de habitantes y ese es el producto por habitante. 6.400. Eso son un poquito más de $500 al mes. Eso pues es malísimo. Ahora, es promedio, ¿no? O sea, hay unos que se ganan los 6.400, pero otros que no. Y hay unos que se ganan 100.000, 200.000, $500.000. O sea, pero aquí puede haber gente de $500 al año. Sí. Bueno, ese es Colombia. Entonces, miren, les doy datos. Argentina, aquí en el vecindario, 10.000. No es ninguna maravilla, pero es el doble. Doble en esto cuenta. Tómense una gaseosa y tómense la segunda y verán cómo la segunda los escucha. O sea, que lograr las cosas sí es un mundo. Chile, no tengo aquí la cifra, pero Chile yo creo que está como en unos $14.000 o $15.000. Tampoco es una maravilla, pero bueno. Corea, lo acabo de mencionar, $31.000. O sea, ya es 5 veces Colombia. Y esto marca todos los años. Francia y Japón, $40.000. Alemania, $46.000. Estados Unidos, $65.000. $65.000. Eso es lo anterior. Ese es el cuento mío
de la foto desde el satélite convertido en números. Entonces, la foto desde el satélite a Colombia le salen los $6.400 y la foto a los gringos le salen los $65.000. Ese es el punto. Pero esto tiene más consecuencias. Miren esto. Los colombianos luchamos con razón para que el Estado respalde la educación, la salud, el agro, las vías. Ahora con esta crisis para que el Estado le dé plata a los más pobres, auxilie a las empresas para que no se quiebren. Pero entonces miren la consecuencia que hay en el gasto público, o sea, el del Estado, con las cifras anteriores. Miremos. Presupuesto nacional, o sea, gasto público por habitante. ¿Qué tiene que ver con la cifra anterior? Es que la economía no es de cifras, no es de sueños. O sea, si su salario es un salario mínimo, pues usted no puede vivir como, no puede hacer mercado como el que gana 10 veces el salario mínimo. Entonces, miren el gasto público lo que pasa. Presupuesto nacional público por habitante. Colombia, $1.800 al año. O sea, el Estado colombiano gasta, bueno, ahí pues gasta es un decir porque hay las Fuerzas Armadas y va de todo, pero es un promedio y eso da. Estados Unidos, $22.000, o sea, 12 veces más. O sea, en promedio un ciudadano gringo recibe del Estado 12 veces más que lo que recibe un ciudadano colombiano. Alemania, casi el mismo de los gringos, 11,5 veces más. Italia, más que el colombiano, ¿no? Italia, 8.67 veces. Chile, 2.16. Chile no es ninguna potencia. Ustedes vieron las peloteras que se armaron estos días en Chile, porque la gente está aguantando algo. ¿Sí? Ecuador, 1.26 veces más. O sea, estas son las cifras de nuestro desastre. Estas son las cifras de nuestro desastre. Y enfatizo la de producir riqueza. Es que lo peor que le puede pasar a una persona o a una familia o a un país es no crear riqueza. No crear riqueza. Porque usted no puede repartir sino la riqueza que ha creado. Claro, usted puede crear mucha riqueza y tenerla mal distribuida, y eso es muy grave. Pero si usted no tiene riqueza, pues no tiene nada. O sea, uno en política tiene que luchar por crear riqueza y por distribuirla mejor. Pero la primera batalla es la de crear riqueza. Es la de crear riqueza. Entonces ustedes miran, el salario mínimo colombiano es como 800.000 pesos al mes, y en Europa y en Estados Unidos la hora de salario mínimo es de 5, 6, 7, 8, 10 dólares, dependiendo del país. La hora, hagan ustedes las cuentas y verán que lo de aquí es una miseria. Pero es que es una miseria en parte por la desigualdad, pero en parte porque es que si no se crea riqueza. Esa es la historia de Colombia. Ahora, cuando uno mira esto con más detenimiento, ojo que esto que les voy a decir es muy importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué encuentra? ¿Qué encuentra? El desempleo no es solo el sufrimiento ciudadano. Es que grábense esto, toda riqueza proviene del trabajo simple o del trabajo complejo, pero del trabajo. Ustedes pueden poner $10 millones encima de una mesa y rezarlos y decirlos y echarles todo tipo de encantos, de magos, y eso no crece ni un dólar. Ahí se quedan los dólares para toda la vida, la misma suma. ¿Cuándo crecen esos dólares? Cuando los pasan por la mano del trabajo. Entonces, una de las cosas más criminales contra Colombia es que aquí del desempleo casi que solo se habla, o se habla muy poco, o se habla es para decir pobrecitos los pobres. Y claro, una tragedia la de los pobres, obvio, me irrita. Sí. Pero más grave aún, si se quiere, el desempleo es que no se puede crear riqueza. Esos compatriotas no crean riqueza o crean muy poca en el rebusque. Les voy a dar este ejemplo. Si todos esos 12 millones que les digo yo que están desempleados, no contemos los que ya no están en Colombia, 12 millones, los pudiéramos emplear, se podrían crear 235.000 empresas de 50 trabajadores cada uno. O sea, Colombia sería otro país. Sería otro país.
No solo porque no tendría esos desempleados, sino porque estaríamos creando riqueza en 235.000 empresas más. Y el otro problema de la pobreza y el desempleo, ¿cuál es? Es que se vuelve un lastre para el desarrollo económico. Porque si la gente es muy pobre, no tiene capacidad de compra. Y entonces los que producen riqueza no tienen a quién vendérsela. Y como no tienen a quién venderle la riqueza que producen, no contratan más trabajadores. Y se crea un círculo infernal de pobreza, desempleo, falta de producción, etcétera, etcétera. O sea, uno de los dramas de la pobreza y el desempleo es el desperdicio de recursos que eso significa. Bueno, esa es Colombia. Esa es la historia de Colombia. Entonces, bueno, ¿y por qué pasa esto? Pues pasa esto porque hemos sido mal gobernados. Es así de simple la explicación. Mal gobernados por quién? Los mismos con las mismas. Así los llamaba Gaitán ya por allá hace 70 o 80 años. Los mismos con las mismas. Eso quiere decir unos grupitos de unas cuantas familias que manejan el país en el beneficio de ellos y no de Colombia. La parte más grave no es ni siquiera que sea en el beneficio de ellos, es que es en el beneficio de ellos y contra Colombia. En Estados Unidos y en Europa hay ricos riquísimos, mucho más ricos que los de aquí. Y los que gobiernan pues no son perfectos ni mucho menos, pero por lo menos se han preocupado por desarrollar a sus países para que en esos países haya empleo y haya riqueza y haya mejores salarios. Inclusive eso permite que los ricos sean más ricos. Estos ricos de aquí son los riquitos del pueblo, al lado de los ricos del mundo. Porque aquí nunca ha habido un proyecto de país, un proyecto nacional que incluya a todo el mundo para que progrese todo el mundo al tiempo. Y en buena medida no ha sucedido porque aquí se han dedicado a traer del extranjero lo que podríamos producir. Hay a la mano un ejemplo que es bien sencillo. Estamos importando 14 millones de toneladas de productos agrarios. Entonces, ¿cómo no se van a morir de hambre los campesinos y los indígenas y los jornaleros? Si es que estamos en manos de unos gobiernos que prefieren traer del extranjero lo que podríamos producir en Colombia. País dedicado a importar todo. Revisen ustedes alrededor de ustedes y verán que todo lo que a uno lo rodea es importado, casi todo. Casi todo es importado. Cojan las cosas medio complejas y ni se diga. Miren la que nos pasó ahora con la pandemia. Entonces empieza este lío de la pandemia. Entonces, claro, se supo que se iban a necesitar muchos tapabocas. Entonces sale la doctora Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta, y el presidente Duque, y le dicen a los confeccionistas colombianos, a los fabricantes, compren equipos, compren materias primas, contraten trabajadores para que hagan tapabocas. Y claro, un poco de gente se entusiasmó y se metió en eso. ¿Sabe qué pasó? Que dejaron abiertas las puertas para la importación de tapabocas asiáticos. Y las importaciones de tapabocas el año pasado subieron más del 4.000%, cuando habían podido cerrar las puertas a esas importaciones y esos tapabocas producirlos aquí. Ese es el país en el que estamos. Entonces, un país que se niega a producir lo que puede producir, que importa lo que podríamos producir en Colombia, porque claro, si no hay cosas que no producen, las importa, obvio. No producimos tractores, pues importamos los tractores. Pero importar el maíz de las arepas, importar la leche, o sea, arruinar a nuestros ganaderos productores de leche porque están dedicados a importar leche para beneficiar a unos intermediarios que prefieren los intereses extranjeros a los intereses nacionales. O sea, aquí se cierran las empresas y aplauden. Entonces, claro, ese es el cuento. No, otro vago más. Es que son unos vagos, es que son brutos. Es que son un revuelto de español, indio y negro. Que se quiebren por zánganos. Y los trabajadores, no, esos sí que son bien brutos. Ese es el discurso que nos tienen impuesto. Ese es el país en el que estamos. Y este es el país que tenemos que cambiar. Y se cambia de una manera que es relativamente simple. Tenemos que ponernos de acuerdo y convertirnos en un país que aprenda de los países extranjeros. Yo no voy a decir que copiemos todo lo que han hecho en todos los sitios, pero es que uno no tiene por qué inventarse la bicicleta, ni que el agua moja. O sea, el mundo entero ya tiene recopilada teoría política y económica para decir qué hay que hacer. Entonces, por ejemplo, si usted quiere resolver sus problemas de empleo, pues tiene que producir más riqueza porque si no, ¿qué va a hacer? ¿Y dónde produce la riqueza? Pues tiene que ser de entrada en el agro, en la industria, en el transporte, en el comercio. Bueno,
Eso está inventado y eso es lo que han hecho todos esos países y que aquí no hacemos porque quienes nos gobiernan se han sometido a los intereses extranjeros para no desarrollar la economía. Hay que decirlo con toda franqueza. Aquí hay unos que han logrado reventarse en riqueza en medio de la desgracia. O sea, ni siquiera desarrollan el capitalismo, porque yo no estoy haciendo aquí propuestas para estatizar la economía. No, necesitamos un Estado que intervenga, pero que intervenga a favor del progreso, no en contra. Ese ministro de Industria que llaman aquí es un ministro de los importadores. A ellos es a los que representa. El ministro de Agricultura es el ministro de Agricultura, pero de los agricultores extranjeros, no de los nuestros. Y si ese problema no se resuelve nada, lo demás son cuentos. ¿Cómo creen ustedes que un país pueda vivir bien con un producto per cápita de $6.000? ¿Cómo creen ustedes que un país pueda resolver sus problemas si tiene 12 millones, 17 millones de colombianos que podrían estar trabajando en Colombia y no están trabajando o los echaron del país? ¿Cómo puede prosperar un país donde la gente no hace 3 comidas al día? En esa miseria, ¿a quién le venden los productores? Usted fabrica una camisa y ¿a quién se la vende si la gente está muriendo de hambre? Y la poquita capacidad de compra se va a comprarle cosas a los extranjeros. Todo porque hay una minoría muy pequeña de intermediarios amangualados con quienes nos gobiernan para generar esta desgracia. Y claro, pegado de eso falla todo, porque un Estado así de débil no puede tener un buen sistema educativo. Un Estado así de débil, como el que les he mostrado, no puede tener un buen sistema de salud, no puede tener carreteras. O sea, uno no puede tener un país próspero con pobreza haitiana. Un amigo decía una frase que es muy buena: no se pueden tener calles como las de Europa con pobreza africana. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Esta es la viveza de quienes nos gobiernan. Las tacitas de plata, ¿no? Los pedacitos para ellos. Y repito, a mí no me molesta que alguien le vaya bien. Pero ¿y cómo están los demás? ¿Y cuál es el futuro? No tenemos futuro, mis queridos jóvenes, se lo digo con toda franqueza. Si vuelven a ganar los mismos con las mismas, seguirá pasando lo mismo y no hay futuro para Colombia. Miente el que diga que este país tiene futuro con este modelo económico. Llega la pandemia, se destapan todas las lacras sociales y toda la pobreza. ¿Y qué han cambiado? Nada. Nada han cambiado. Porque además no es solo un problema nacional, es un problema global que nos imponen Estados Unidos y las grandes potencias económicas. Miren lo que pasó con las vacunas, es que esto es el degeneramiento. Esas vacunas, existen normas internacionales sin violar ninguna ley, se hubieran podido producir como un bien público y todos los países del mundo asociarnos a producir esas vacunas y venderlas casi que regaladas, baratísimas. Eso lo permiten las normas de la Organización Mundial del Comercio. ¿Y qué hicieron? Que se asociaron 10 potencias con 10 transnacionales y montaron el negocio de las vacunas como se les dio la gana, tan abusivo contra nosotros, que inclusive no nos dejaron ni que se supiera a qué precio estamos pagando las vacunas. Es que esto ya es la desvergüenza, la tapa de la corrupción, porque todo este modelo es en medio de la ladronera también. Prohibieron, es que esto no tiene antecedente en la historia de la humanidad, prohibieron a escala mundial que se supiera a qué plata se compran esas vacunas, a qué precio. Y se pagan con dineros públicos. Son los dineros de todos nosotros los que sirven para comprar esas vacunas. Y aquí volvieron un secreto. Y a mí me han atacado violentamente los amigos de Duque simplemente porque digo, oiga, diga Duque, ¿cuánto cuestan esas vacunas? Es que no es la plata de él, es la plata de todos. Les da vergüenza que se sepa. Tal el tumbado que nos metieron. Entonces en Estados Unidos no saben qué hacer con las vacunas y en el resto del mundo no hay vacunas. Porque las compraron todas, o por lo menos en proporciones inmensas. Ese es el mundo en el que estamos. Ese es el mundo que tenemos que cambiar. Ahora, ¿cómo se cambia? Y termino diciendo esto. Pues hay que poner en la dirección del Estado a quienes estén o estemos por cambiar esta vaina. Si vuelven a elegir a los mismos, pues sigue pasando lo mismo. Okay. Ahora, pero ese mundo, ese nuevo país que hay que armar, tiene que ser un país en el que nos podamos unir todos, y eso exige que hay que unir a los sectores populares, a las clases medias y al empresariado que esté por el progreso.
porque necesitamos empresas para que creen riqueza, si no, ¿cómo se crea la riqueza? Y claro, uno dice que es que los patrones y los trabajadores tienen diferencias, claro que las tienen contradicciones entre ellos y hay luchas y todo, eso es así, pero tienen un interés común, y es que a los dos les interesa que la producción se desarrolle. O sea, solo un patrón estúpido o un trabajador estúpido aplaude cuando se cierra una empresa. O sea, el trabajo asalariado es duro, pero es más duro el rebusque. ¿Sí? O sea, lo moderno, lo avanzado son los buenos empleos en empresas que funcionen bien, y claro, también la economía campesina hay que defenderla y la economía indígena, claro que sí. O sea, todo lo que sea crear riqueza hay que defenderlo, pero hay que todo empujarlo hacia adelante. O si no, no es posible salir de esto. Digo una última cosa, porque se me ha alargado un poco. ¿Qué es el tema de alguna pregunta ustedes me pueden hacer? Bueno, y si gobiernan tan mal, ¿por qué ganan las elecciones? Entonces, mire lo que dice Fernando Cepeda, un exministro colombiano. O sea, gente que ha estado por dentro del monstruo y conoce cómo trabaja. Y dice, no hay corrupción. Lo que hay en Colombia es evidente. Es crimen organizado para apropiarse de los recursos del Estado y de las empresas y de lo que sea. Es crimen organizado. O sea, una parte muy grande de la política nacional y de los grandes negocios de Colombia son negocios de delincuentes. Pero eso no termina ahí. Eso tiene que ver con una cosa que se llama el clientelismo. Ustedes están muy jóvenes, esas palabras se usan menos. Hoy hablamos de mermelada. Pero ¿qué es el clientelismo? Son muchas prácticas de los políticos y de los gobiernos para, digamos, obligar a la gente a votar por alguien. Le doy un puesto si vota por mí, le doy un contrato si vota por mí, le doy el puesto pero me pasa una parte de su sueldo, le doy un contrato pero entonces por debajo de la mesa el ingeniero le tiene que dar una plata. Bueno, todo un sistema de corrupción para ganar las elecciones. Entonces, mire lo que dice el señor Gómez, que fue ministro de Hacienda, otro que conoce las cosas por dentro. Dice, el clientelismo ha sido una decisión consciente de las élites, o sea, consciente, calculada, no es un error. Y es un mecanismo que se utiliza para comprar respaldo, preservar el sistema y debilitar a los adversarios políticos. El clientelismo puede verse como una forma deliberada de extraer recursos para la élite y sus colaboradores. Y agrega esta frase, el problema no es la corrupción, es el sistema político que la ha engendrado y la hace perder. Esto que ya es monstruoso, porque lo que están diciendo es ganan las elecciones con fraude. Tiene esta implicación, y con esto voy a terminar, porque me hago un poco largo. Es que se supone que lo mínimo en democracia, lo más elemental en democracia, es que si usted gobierna mal, la gente no vota por usted. De eso se trata un poco. Es como en una empresa o en una universidad, pues si usted es un profesor que nunca va y que no cumple, y que, etcétera, etcétera, pues la institución tiene que tener un sistema que no puede ser abusivo, por supuesto que tiene que ser democrático para decirle a ese señor, doctor, usted pues si usted no cumple, ¿cómo hacemos? O con el estudiante. Entonces, si un estudiante no cumple, pues no va a poder sacar su título. Pues porque el sistema está diseñado para poder decir a ese muchacho, hombre, pues no se puede, porque nosotros aquí no le podemos dar a usted título de ingeniero para que se le caigan los cuentos. Bueno, la política en Colombia está diseñada para que usted pueda ser el político más corrupto, el más contrario al interés nacional, el que más daño le haga a este país y ganar las elecciones. En eso son maestros. Entonces, así, ¿de qué democracia nos hablan? Y no solo corrupción, errores. Yo les doy a ustedes este dato y nos van a meter una reforma tributaria durísima contra los pobres y la clase media. Otra, porque además estos pocos magnates que son los únicos que les va bien, tampoco pagan los impuestos que deberían pagar. Ni siquiera eso, que es lo mínimo. Pero les voy a dar este dato que es escalofriante. Le estoy pidiendo al gobierno que hable de esto y no se ha atrevido a hablar. Lo quieren tapar, y a los medios de comunicación. La reforma tributaria que van a hacer, que es una reforma contra los pobres y la clase media, porque es así, contra los pobres y la clase media. A quitarle el pan de la boca a los más pobres y a la clase media. Y dejar frescos allá a las transnacionales, como príncipes, que no pagan ni los impuestos que les corresponden. ¿Saben en qué se van a gastar los 14 billones de pesos que van a recaudar? Van a comprar 24 aviones de guerra norteamericanos
de guerra para guerra internacional que Colombia no necesita. Esto es como, o sea, si uno no supiera los intereses que se mueven y las comisiones y los negocios por debajo de la mesa y todo, pues diría que estos son los tres chiflados. 14 billones de pesos de la reforma tributaria se van a gastar comprando 24 aviones de guerra internacional que Colombia no necesita. O sea, los van a comprar para tenerlos parqueados en los aeropuertos y para que ahí los oficiales entrenen con ellos y de vez en cuando den una vuelta y el 20 de julio nos los pasen por aquí por encima de la CEPAL. Toda la plata de un año de reforma tributaria. Entonces, eso así, pues por supuesto que los problemas no son grandes. Bueno, creo que me he alargado un poco. Pero bueno, nuevamente mil gracias. Y si ustedes quieren, doctor Albert, nos gastamos un ratito, si hay un par de preguntas o comentarios, con mucho gusto. Muchísimas gracias, senador Jorge Enrique Robledo. En este momento tenemos conectados en nuestro Facebook Live a cerca de 960 estudiantes. Para los estudiantes que se vincularon tarde a esta transmisión, nos acompaña hoy en el marco de la cátedra uno de los senadores que ha estado en la esfera política en los últimos años, el senador Jorge Enrique Robledo. Durante 26 años fue profesor de tiempo completo de la Universidad Nacional sede Manizales, institución que le concedió la distinción Medalla al Mérito, Maestro Universitario y Orden Gerardo Molina. El senador Jorge Robledo al inicio de su charla nos hacía ver que se sentía muy a gusto de estar aquí en este espacio porque pues la academia y los espacios formativos y educativos son de él, por él muy conocidos. Pues contarle, senador Robledo, que a través de nuestro Facebook Live tenemos una gran cantidad de preguntas y comentarios de nuestros estudiantes. Iniciando justamente por una que nos hace llegar y es uno de los, Sebastián, a través de aquí de Facebook, nos pregunta un estudiante que eventualmente cómo podrían contactarlo para una charla o comunicación personal. Aquí dice el estudiante Alejo Amado: señor Robledo, si quiero tener una charla directa con usted, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo pueden contactar, señor Robledo? Para aprovechar aquí los espacios que están diciendo los estudiantes. Senador Robledo, ¿cómo lo pueden contactar? ¿Cómo lo pueden, Sí, se pueden hay comunicar? una dirección electrónica, un email, una dirección electrónica a la de mi oficina, yo creo que es la mejor, que es, pucha, ¿cómo es? robledosenado@gmail.com. A través del correo electrónico robledosenado@gmail.com. Listo, senador Robledo. Entonces vamos a pasar Bueno, a, y en Trinos también, y Twitter, y yo estoy en todas esas cosas de la red. entonces, a los estudiantes que estén interesados en comunicarse, en poner en contacto con el senador Robledo, pues lo pueden hacer a través de las redes sociales que maneja nuestro invitado. Aprovechar aquí que nos están reportando el profesor Horacio Eslava desde la ciudad de Duitama. Dice que nos está también acompañando con su grupo de estudiantes desde Duitama. Profesor Horacio, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos entonces a unas preguntas que tal vez usted ya las abordó, pero que pues sería importante recalcar sobre ellas. Y son las siguientes. Carlos Aparicio nos pregunta: ¿por qué es malo depender económicamente solamente de petróleo o de algunas materias primas? ¿Por qué eso es negativo? ¿Qué percepción, qué opinión le merece la frase que sostiene Andrés, que nos dice que los impuestos para las pequeñas pymes son muy exageradas, mientras que exoneran a las grandes empresas de impuestos? ¿Qué opinión le merece esa afirmación? La falta de creación de riqueza en Colombia se da en razón a que no somos capaces de transformar materias primas. Le pregunta Alejandro Bolívar. ¿Qué ha pasado en Colombia con los tratados de libre comercio y su impacto en la economía del país?
¿Por qué, pregunta Ángela Suárez, por qué se prefiere importar papa si aquí en Colombia la producimos? Albert, yo le propongo una cosa, déjeme, yo comento estas 5. Perfecto, senador. Y es el caso, hacemos otra ronda, ¿le parece? Perfecto, senador. Bueno, a ver. ¿Por dónde arranco? A ver, yo separo para ordenar esto mejor. Escúcheme un instante. Bueno, sí. Para intentar como englobarlas y que nos rinda un poquito más el tiempo. Lo de los impuestos, lo separo. La pregunta dice que por qué son tan altos los impuestos de las pymes. Las pymes son las pequeñas y medianas empresas. En general hay 2 tipos de empresas en un país, las empresas muy grandes, generalmente transnacionales, y muchas empresas pequeñas y medianas, las pymes. En Colombia hay una cosa que es muy retardataria y que es inconstitucional, que es que el impuesto de renta, que es el impuesto a las ganancias de las empresas, en este caso, es igual para las súper grandes empresas que para las pequeñitas. Está como en 32%. ¿Sí? Lo mismo, entonces, si usted, digamos, es Claro, para poner un ejemplo. Claro, es una transnacional poderosísima. Su propietario es uno de los personajes más ricos del mundo, los 10 tipos más ricos del mundo. Y esa empresa paga 32, creo que eso, 31% en este momento, porque eso ahí está cambiando mucho. Pero una empresa de un señor que es dueño de una estación de servicio de gasolina o que cultiva arroz o tiene un taxi, el impuesto es el mismo. Eso es el colmo. El colmo. Es inconstitucional, además. Pero ellos no lo quieren cambiar, porque es que, claro, los que mandan son ellos. O sea, ¿cómo tiene que ser en un régimen democrático que quiera promover a la pequeña y a la mediana industria o empresa en general? Pues que deben pagar los que más tienen, menos los que menos tienen y así. Entonces, en muchos países del mundo, digamos, el impuesto de renta de las grandes empresas puede llegar hasta 35 o hasta 38% y las pymes pueden empezar en 10%. Y las más pequeñas no pagan. Así debe ser. Bueno, esta es una pelea que hago en el Congreso. En 3 reformas tributarias yo he presentado artículos pidiendo que eso se modifique. Y no, claro que no, los ministros de Hacienda no lo permiten. Sí. Inclusive tengo una demanda puesta en la Corte Constitucional para que eso se modifique. Ahora la Corte no ha tramitado la demanda, pero está puesta. Porque, claro, es una medida tremendamente retardataria. Yo no estoy porque no haya empresas grandes, esa no es mi idea de la economía. Pero uno sí tiene que estar por estimular a las pequeñas, porque esto sea diverso. Una economía de mercado que no es diversa, en la que no hay competencia, en la que la gente no puede desplegar su inteligencia, sus habilidades, porque lo aplastan los grandes, pues tampoco tiene futuro. Ese es parte del problema que tenemos en Colombia. Cada vez una economía más monopolizada, más concentrada. Entonces, por ejemplo, ahora le han montado una carnicería a las tiendas de barrio. Pues carnicería en el sentido de acabarlas. Entonces llegan unas cuantas transnacionales a vender a pérdida, haciendo dumping, eso también es ilegal, eso es corrupto, y barren con los tenderos, porque son otros negocios financieros y de otros tipos, y eso lo debería vigilar el Estado, y el Estado no lo vigila. ¿Sí? Entonces ese es el tema de los impuestos. La otra pregunta las otras 4 preguntas son un poco sobre el mismo tema. Este es uno de los grandes debates que tenemos, que tiene que ver con las importaciones. Es que ellos sostienen la teoría de que Colombia puede vivir solo de explotar materias primas, principalmente mineras. A mí me lo dijo el ministro que negoció el TLC con Estados Unidos. Ya terminó, senador Robledo. ¿Y para qué vamos a producir alimentos? Si uno se consigue los dólares con el petróleo o el carbón, y por eso se consigue la plata, importa alimentos gringos o europeos subsidiados que son más baratos, y eso es muy buen negocio. De frente me lo dijo. Bueno, los economistas saben que esa teoría que el ministro me tiró de manera ramplona, en economía se llama la teoría de las ventajas comparativas, que dicen que uno tiene que especializarse en producir lo que haga más barato. Entonces aquí nos han metido la mentira de que usted puede destruir la industria y destruir el agro y usted con petróleo y carbón vive. Eso por supuesto siempre ha sido mentira.
Bueno, mejor dicho, sí vive, pero vive en el subdesarrollo, vive para los 4 o 5 gatos gordos y lustrosos, como esos gatos de tienda que les va de maravilla. Pero ese es el país que tenemos, el desastre del país. Porque ningún país de condiciones semejantes a las de Colombia, en condiciones normales, puede vivir solo de la minería. Yo no me opongo a que haya minería, yo lo que digo es que la minería hay que hacerla bien hecha. Pero además la minería lo que va a hacer es sumarle al agro y a la industria. Entonces, cuando uno ve que le importan el país, le inundan el país de papa europea, porque en eso los gringos y los europeos son la misma cosa. Entonces, pues claro que nos indignamos y protestamos y reclamamos. Entonces uno dice, no, es que los TLCs, no, los TLCs los firmaron ellos, eso no fue que llegó un ángel aquí, nos obligó a eso, no, ellos. El gobierno de Álvaro Uribe, el gobierno de Juan Manuel Santos, todos los gobiernos de Colombia desde 1990 hasta acá, dedicados a favorecer las importaciones de bienes extranjeros, todos. A mí me dijo un día un campesino de algún municipio de Boyacá, me dijo, mire, senador, yo producía trigo y me quitaron el negocio del trigo, porque no me importan todo. Me pasé a la cebada y me quitaron el negocio de la cebada porque era importante. Terminé refugiándome en la leche. Tengo una vaca y están dedicados a importar leche. Si siguen así, me van a arruinar y me van a quitar la vaca. Y cuando me quiten la vaca, me van a quitar la tierra. Y en eso están, arruinando a los campesinos y a los pequeños empresarios de Colombia para además quitarles la tierra. Eso no, aquí nadie está confundido. No se dejen meter ese cuento. Que es que no entienden, no, son unos aviones. Vuelan con los motores apagados. Y están montando el paisito de las maravillas para ellos. Y que el resto del país a la olla y nos vale huevo. Es increíble, pero esa es la historia. Y los TLC son esos. Un país que no le agrega valor, estas son cosas del ABC de la economía. Un país que no le agrega valor, o sea, trabajo, a las materias primas importadas y nacionales, pues no tiene cómo desarrollarse. Un país que no desarrolla la industria no se puede desarrollar. ¿Cuál es el misterio? ¿Por qué los coreanos y los chinos en los últimos 50 años dieron un salto en el progreso? Pues porque se dedicaron a fabricar sus cosas. Bueno, y dejaron de ser colonias en la definición de sus políticas, se independizaron. Pero sobre todo se dedicaron a industrializarse, a desarrollar el agro, a desarrollar la industria, a desarrollarlo todo. Esos son países donde la informalidad y el rebusque prácticamente no existen. Porque la gente está trabajando en empresas más grandes, pequeñas, medianas, o por cuenta propia, pero produciendo, generando riqueza. Y eso ya está inventado, así se desarrollan los países, pero aquí la línea es no dejarnos desarrollar. Colombia producía vacunas hasta hace 10 o 12 años. Y en parte no podemos producir nuestras propias vacunas porque aquí hubo un gobierno que decidió cerrar las fábricas de vacunas de Colombia con el cuento de que era mejor importarlas. Y aquí nos han metido la super mentira, que es mejor traer las cosas del exterior que producirlas en Colombia, que es mejor dar empleo en el exterior que dar empleo en Colombia, que es mejor volver ricos allá que volver ricos aquí. Pero claro, pues son calanchines porque ganan con las importaciones. Eso lo mantienen en secreto. Pero el país se llenó de intermediarios de los productores extranjeros. Y destruyen el país y les va bien a unos poquitos y les va mal a los demás. Listo, yo creo. Cogemos otras y nos vamos. Yo tengo más cosas que hacer. Sí, claro que sí, señor Robledo. Pero hagamos otra tanda, Sí. Perfecto. En este momento tiene aquí en nuestra sala Zoom la mano alzada el profesor Rodolfo. Profesor Rodolfo, buenos días. Buenos días, Albert. Buenos días, senador. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Señor. Sí, pues muchas gracias por la presentación que nos hace. Pues por un lado uno tiene como estos aviones como usted los llama al final y por el otro lado pues está la ciudadanía con la responsabilidad, creo yo, pues de elegir bien para salir pues de esta dinámica siniestra que usted también nos ha planteado hoy. Sin embargo, ya pues en el contexto, pues acá con los estudiantes, en el análisis de la realidad que uno puede hacer desde acá se da cuenta siempre, y lo vivimos diariamente, los altos grados de polarización que tiene la sociedad colombiana,
que dificulta mucho llegar a una acción o una agencia concreta respecto a todas estas problemáticas. ¿Qué opina usted de esa polarización y cómo políticamente podemos hacer frente a una polarización que muchas veces está poco fundamentada, ¿no? No quisiera tanto hablar de la polarización entre centro, izquierda, derecha, sino la polarización que se vive continuamente, por ejemplo, en redes sociales, donde hay personas pues que están encargadas de invisibilizar al otro, de denigrar al otro, y es una polarización bastante violenta, ¿no? Que obviamente pasa por el espectro ideológico, pero va también como a lo cotidiano y es muy difícil llegar a acuerdos dentro de ese escenario, ¿no? Entonces, pues, la pregunta sería esa. ¿Usted cómo ve esa polarización y qué opina que se puede hacer desde la política? Porque pareciera que no tuviera solución si no pasa por la ciudadanía todo este repertorio que usted nos ha planteado hoy. Gracias. Tomemos varias, Albert, por favor. Yo apunto aquí. Perfecto, entonces vamos con algunas preguntas de los estudiantes y una que tal vez va en la misma línea que plantea el profesor Rodolfo, es una que hace el estudiante Johan. ¿En qué forma podemos nosotros, los estudiantes, ayudar para que el país, así sea a largo plazo, disminuya la desigualdad en Colombia? Una que plantean aquí es de llegar a ser presidente, senador Robledo, ¿qué políticas económicas podría usted implementar para mejorar la situación económica y social del país? Vea lo que están planteando los estudiantes. Dejemos esas por ahora, senador Robledo, y tal vez... Listo, bueno, entonces vamos le voy a cambiar el orden, profesor Rodolfo, dejo la suya de última esta tarde, porque pues creo que ahí se me alborota el profesor, tengo que pensar en cómo hago la pedagogía de la cosa, ¿sí? Y voy a empezar por la última entonces. Yo insistí mucho en las causas de la crisis porque esa es la clave. O sea, ustedes no encuentran dirigente político que no les hable del sufrimiento de la gente, así le importe un pepino. Porque pues no va a ser tan bobo el tipo para llegar a Ciudad Bolívar a decir viva la pobreza, viva el desempleo, es que ustedes son unos vagos, ¿sí? No, el tipo llega, así le importa un pepino la suerte de la gente, llega y echa un cuento y todo, y siempre tiene una solución mágica. Pero si ustedes observan, normalmente esas soluciones mágicas no hablan de las causas de los problemas, o las dan mal dadas, ¿sí? O cogen un asunto secundario y lo vuelven principal. O sea, este tema de las causas, mis queridos jóvenes, en pedagogía de solución de problemas es súper clave. Porque si usted se equivoca en la causa, no hay ninguna posibilidad, por remota que sea, que le pegue a la solución. Yo con mi ejemplo del médico y del cáncer, pues eso es facilísimo de entender. En otros temas puede ser más difícil porque a veces no es tan rato dilucidar las causas, porque hay falsas causas, porque además cada vez el mundo es un mundo más tomado por los fake news que llaman, por los reaccionarios y las mentiras. Entonces, por ejemplo, el señor Trump fue capaz de convencer a los gringos que Estados Unidos estaba mal porque había mucho negro y mucho latino y mucho asiático, ¿cierto? Y aquí están haciendo parecido. Entonces aquí montan un cuento y le echan la culpa a lo que no es para enredarse, ¿sí? Etcétera. Entonces el tema de las causas es un tema que es crucial. Entonces, si ustedes observan lo que yo señalo como causas del subdesarrollo y del atraso y del desempleo y de la pobreza, pues hay una causa porque me están preguntando qué propondría si yo fuera el presidente. Entonces, la primera cosa que habría que hacer, que va encarnada en una presidencia mía, es que hay que derrotar a los mismos con las mismas. La primera causa del problema es que no reelijan a los que nos han mal gobernado. O sea, la primera propuesta es que no sigan los mismos con las mismas, porque si siguen los mismos con las mismas, pues seguirá pasando lo mismo. Eso parece como muy obvio, pero eso hay que metérselo en la cabeza. Cada elección en Colombia y en el mundo es una elección que la primera decisión que hay que tomar es continuismo o cambio. Entonces ustedes ven quienes nos gobiernan, siempre andan con el cuento, no, esto no está tan mal, es que son muy exagerados, es que no les gusta nada, es que no ven el progreso. O se inventan un cuento, no, es que si cambiamos bien el coco y nos come a todos, ¿cierto? Como a los niños chiquitos, ¿no? Y a uno de chino, a ustedes de pronto no les tocó, pero de chiquito me clavaban hasta el peor brebaje de sopa con el cuento del coco.
y les quedaba agradecido, ¿cierto? Claro, mi mamá lo hacía, pero quería que era la manera de educar en esos días. Entonces, este problema tiene sus partes. La primera solución a este problema es un problema, pues, es una decisión política, que es la decisión de decir, bueno, vamos a cambiar el rumbo a esto. Eso, a mi juicio, tiene que ir acompañado de una cosa. El cambio no es para estatizar la economía, para acabar con la economía privada, para cerrar las empresas, para quitarle algo a alguien. Ni el cambio es con violencia. No es eso. Pero sí tiene que haber una idea de cambio, ¿cierto? Bueno, esa idea de cambio tiene que ser una idea que apunte a una cosa principalísima, sin la cual no hay nada. Hay que generar empleo y empleo y empleo y empleo, porque la base de todo progreso es el trabajo, porque es el que genera la riqueza, ¿sí? O sea, ¿qué es un celular? Trabajo, trabajo convertido en máquina, ¿sí? Y además es que el que genera el bienestar es el que genera el salario. Si usted, digamos, es un especialista de más alto nivel, pues puede ganar más, etcétera, ¿sí? Entonces, ese es el enfoque. Esa es mi principal propuesta. Yo digo generar fuentes de empleo, generar fuentes de empleo y generar fuentes de empleo. Miren que no digo empleo, digo fuentes de empleo. Este es un detalle interesante, mis queridos jóvenes. Es que los empleos no caen del cielo. Los empleos, ¿dónde se crean? Donde hay una decisión productiva, una decisión económica. Un campesino, un indígena o un empresario, para el efecto es lo mismo, decide sembrar unas hectáreas de lo que sea, de maíz, y ahí aparecen unos empleos. Un empresario decide fabricar unas camisas, grande o chiquita la fábrica, no importa, y ahí se crean los empleos. Alguien invierte en un taxi, y ahí se crea 1, 2 o 3 empleos en ese taxi. Entonces, este es un clave en el enfoque porque además tiene un desarrollo político. ¿Qué es lo que a mí me aprueba esto que yo estoy diciendo? Que en medio de las diferencias que puede haber entre los sectores populares, los asalariados, las clases medias y los empresarios, hay una identidad común, que es la de generar fuentes de empleo. Y ese es el desarrollo del país. O sea, yo estoy proponiendo que aquí se haga una cosa que han hecho en otros países del mundo, los que tienen éxito. En algún momento un pacto nacional de todos los sectores, en medio de las desigualdades que las sigue habiendo. ¿Para qué? Para desarrollar esos países. Ese es el caso de Corea. O es el caso políticamente muy distinto, pero es el de China. Y eso fue lo que hicieron en Japón en su momento. Cuando Inglaterra fue el único país que se industrializó, metió la mentira de cómo tenían que hacer los otros para no desarrollarse. Entonces los gringos dijeron, no, nosotros no vamos a hacer lo que dicen los ingleses porque nos quedamos en su desarrollo. Y los alemanes dijeron lo mismo y los franceses. Y todo el mundo arrancó a copiarle a Inglaterra y se desarrollaron. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando digo copiar, digo es aprender, no es idéntico, porque los países no son idénticos los unos a los otros. Esa es la propuesta. Ahora, esto incluye otras cosas. Por supuesto que hay que darles en la torre a la corrupción, eso no puede ser, porque ya dije, la corrupción es la negación de la democracia. O sea, la corrupción es lo que les permite a los peores gobernar. Lo de menos es que se roben la plata, es que no la dejan crear. Eso es lo peor. O sea, el peor ladrón es el que no deja crear la plata. ¿Qué es lo que nos pasa en Colombia? El peor corrupto es el que no deja que la gente trabaje, el que impide que la gente trabaje. El que no permite que las universidades sean grandes universidades de excelencia, con los mejores laboratorios, las mejores bibliotecas, porque no la permite el sistema económico y social y la pobreza en la que vivimos. ¿Qué hacer como estudiantes? Yo les digo 2 cosas muy simples. La primera, estudien duro. El primer deber de un estudiante es estudiar. Pilas con eso. Esos muchachos que dicen que es que yo soy muy pibos y que no estudian y que es que a mí me gusta mucho la rumba, profesor, y que va y eso para que estudie uno, fuera del tiesto están. Les hago un llamado muy cariñoso. Cuando llegan los años más duros, esos que eran los vivos de la universidad o del colegio, les toca ver a los amigos que eran los bobos, los que sí estudiaban mejor que ellos, estoy seguro, o sea, que no se pongan de astutos. Sí, ahora eso no quita la rumba, es que eso es el tiempo para todo, diviértanse como enanos siendo estudiantes, uno no es joven sino una vez en la vida. Pero el estudiante inteligente es el que disfruta la vida y le gusta el fútbol y las fiestas y lo que sea, su juventud, pero además es buen estudiante. Ese es el duro. Cuando yo estaba muchacho, había la idea de que las mujeres bonitas no debían estudiar, que porque para qué si con la belleza se conseguían un esposo rico.
Hoy las mujeres inteligentes, siendo bonitas, son también muy buenas estudiantes y tienen las dos cosas, y bueno, ya verán que administran lo que tienen. Entonces, mi primer llamado, mis queridos jóvenes, es a estudiar. Pero al mismo tiempo es una invitación cordial que les hago. Métanse en política, en la que les guste al final, pero es que la política tiene que ver con gobernar. Entonces, la persona que dice, es que yo no me meto en política, es que yo soy muy inteligente, yo no me meto en política, le digo que le falla la inteligencia. Porque si uno no se mete en política, la política se mete conmigo. Eso no es cierto que yo pueda vivir en una burbuja. Entonces, yo les sugiero, ahora cuando les digo que se metan en política, no tienen que volverse concejal tampoco, porque eso es un problema de gustos. Pero sí por lo menos entenderla, que no lo engañen tan fácilmente. Que cuando llegue la hora de votar el día de las elecciones no anden por ahí aleteando diciendo, ay, ahora ¿por quién voto? ¿Por quién voto? Y a la hora de votar entonces escogen por el color de la corbata. A esto hay que ponerle seriedad. Entonces los invito a los jóvenes a que se metan en política. Si la hacen conmigo, pues bueno, muchas gracias, pero al final les digo, interésense por la política y su inteligencia los irá guiando en una cosa o en otra cosa, porque pues esto es una cosa que es diversa. El tema de la polarización, profesor. Primero dejo esto claro. El problema no es la polarización en el sentido en que haya ideas contradictorias. Esa es la vida. O sea, es antinatural pretender que todo el mundo piense igual. Entonces, el problema no es que se piense diferente. Esto es bien importante, señora. Ustedes me oyen a mí decir esto y yo aquí estoy promoviendo, si ustedes quieren, la polarización. En el sentido, es que yo digo, ellos tienen una idea, yo tengo otra idea. Y bueno, ustedes escojan la idea que quieran. Pero yo sí espero haber hecho este debate con todo el rigor y con toda la seriedad. Y digo cosas duras. Pero yo no me porté como un canalla en este debate. O sea, entonces, una cosa es la polarización. Y otra cosa es, por ejemplo, convertir las redes y volverlas en unas especies de cloacas en las que algunos, no todos, pero algunos las han convertido. A ver quién insulta más, quién maltrata más. Entonces, por ejemplo, en las redes no es extraño que a alguien lo masacre por viejo. Pero además insultándolo. Entonces uno dice, pero ¿qué hace eso? ¿Qué tiene entre la cabeza? Porque ¿qué tiene que ver la edad con el insulto? Entonces pues todo el mundo va a llegar a viejo, entonces tiene que ser medio estúpido para insultarse a uno mismo o para insultar al papá o al abuelo, pero bueno, eso pasa. Tanta canalla en las redes, a eso es a lo que hay que temer. Y particularmente hay que temerle y hay que rechazar una cosa que sucede mucho en las redes. Y es que es un insulto, una polarización, una agresividad montada con el propósito de llenar de rabia y de miedo y de odio a la gente. Pero no ni siquiera con argumentos de fondo, sino con cosas muy superficiales, llenarlos de miedo y de odio y de rabia, porque nadie es más fácil de engañar que aquel al que se le mete miedo, odio o rabia. Entonces mi llamado sobre esto es clarísimo. Yo digo cosas francas, digo cosas duras, cuando tengo que hacer debates de corrupción, los hago y soy duro, pero hago todos los esfuerzos por no, digamos, no portarme como un rufián, como un canalla. Y se lo digo con todo cariño a los que son amigos míos o les gustan los que yo hago. No puede ser amigo el que se comporte como un canalla en el debate político. No, esto tiene que ser el juego de la inteligencia y de las ideas y del estudio de las razones. Y claro, a una buena razón le cabe una ironía o le cabe una frase dura y todo, pero esas son las razones. No se debe reemplazar el análisis sobre los hechos, sobre los puntos de vista por las agresiones a las personas. Eso no sirve para nada. ¿Sí? Y esa es parte de la trampa en la que está inmerso Colombia y en parte el mundo entero. Eso fue lo que hizo el señor Trump en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente ya no tiene que pensar. A la gente no le enseñan a pensar, sino que le meten creencias. Entonces, cualquier creencia, ¿no? Es que como es mujer es bruta, entonces listo, con eso ya quedó despachado y haga usted lo que se le dé la gana contra las mujeres, porque son brutas. ¿Sí? Y es el tipo de cosas que suceden. Eso, por supuesto. Yo a eso no le jalo. Ni me asocio con nadie que le jale a eso, se lo digo francamente. Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en que usted no se ha comportado como un canalla ni nada por el estilo, sino que nos hace ver una realidad de una forma bien interesante. Yo cuando hablo de polarización estoy hablando incluso pues de esa aniquilación de lo otro, ¿no? En la que estamos, que usted bien la refiere en las redes sociales, ¿no? Que incluso nos ha llevado a escenarios bastante complicados como lo que estamos viendo ahorita respecto a líderes sociales y cosas por el estilo, ¿no? Es
esa polarización que deviene en aniquilación, ¿no? Y la polarización propiamente dicha, ¿no? La polarización que crea como unos espejismos del otro bastante fuertes y que en nuestro contexto llevan a aniquilación. Es como a ese extremo de la polarización Claro. a la que yo me refiero. No, yo entiendo eso, profesor, no es así, yo entiendo eso. Entonces yo amplío un poco la cosa para que se entienda Ok. dónde es que está el problema. O sea, el problema no es el debate, Sí, porque el para problema no es nada. que nos volvamos bobos y entonces uno oye una cosa con la que uno no está de acuerdo, pero dice, no, yo no quiero polarizar, yo mejor me quedo callado o digo Exacto. que sí me gusta la sopa, que no me gusta, ¿no? O sea, a uno no le gusta la sopa, pues dice, no me gusta la sopa, ¿qué hacer? Es diferente la deliberación a la polarización, Claro, creo. En eso sí. estamos de acuerdo. Sí, es a eso a lo que me refiero. Ahora, en eso de la polarización hay un cuidado muy importante de tener en cualquier país del mundo, pero en Colombia con una tradición de sangre y de violencia tanta, hay que tener mucho cuidado en en no utilizar lenguaje violento, es decir, lenguaje que genere violencia. Eso hay que ser muy cuidadoso. Es que la violencia de cualquier tipo es una expresión del pensamiento, de las ideas. Y si algo influye en las ideas es el lenguaje que se dice. Entonces, si yo convierto a mi contradictor en rata, para poner un ejemplo, ¿por qué no matarlos si es que a las ratas hay que matarlas? En las guerras entre los países, eso es una de las tácticas militares, ¿no? Que es convertir al enemigo meterlo en el mundo zoológico, o es una rata, o es un lobo, o es un coyote, o es bueno, lo que sea, como una manera de preparar el cerebro para una agresión violenta. Y uno sin darse cuenta puede terminar cayendo. Entonces yo tengo una especie de campaña hecha, yo sobre esto incluso he escrito artículos en contra del lenguaje violento, porque el lenguaje violento genera violencia. Y si algo horroriza a este país, es este horror de violencia que tenemos. O sea, se supone, la ley en Colombia no existe la pena de muerte, ni siquiera para el peor criminal. Y en Colombia se volvió normal lo que llaman la justicia por la propia mano, que es precisamente la antítesis de la justicia, ¿sí? Y que conduce a la violencia, y que conduce, no arregla nada, lo empeora todo. Lo que dijo el padre, dice Francisco de Rú, una frase que la repito mucho, que es muy profunda, hablando de toda esta violencia, de todos estos 50 años o más de violencia. Dijo, esa fue una violencia que no arregló nada y lo empeoró todo. Una violencia que no arregló nada y lo empeoró. El muchacho que en su desesperación y en su frustración, o no el muchacho, quien sea, destruye una estación de Transmilenio. ¿Quién gana con eso? Nadie. Ni siquiera el propio movimiento que está haciendo, porque de una vez se lo descalifica. O sea, entonces se trata de debatir con toda seriedad, con todo rigor, con vehemencia. Si hay que decir cosas duras, hay que decirlas con franqueza. Pero hay unos límites que no se deben pasar. Porque si se pasan esos límites, en vez de resolver los problemas, los agravamos. Pero el problema de pronto que uno encuentra en todas esas situaciones es que si uno dice hay que regular el lenguaje, entiendo eso, en el sentido que estamos en una sociedad que tiende a ser violenta, pero es muy complicado cuando no necesariamente la aniquilación del otro pasa por el lenguaje, sino que se vuelve una acción de hecho, ¿no? Como hablar, por ejemplo, del problema tan grande que es importante visibilizar en todo momento del asesinato de líderes sociales acá en Colombia en este momento. Eso no pasa por el lenguaje, sino que va directamente al hecho, ¿no? Y ahí No, es donde creo que el Estado tiene un reto muy grande, ¿no? pero profesor, espere, yo preciso esto. Digamos que el hecho violento pues es muchísimo más grave que un lenguaje Claro. violento. Lo que pasa es que el lenguaje violento puede generar violencia. Ese es el punto. Claro, sí. Sí, ese es el punto. Y entonces ahí voy a un asunto. Es que, o sea, a la pistola la dispara el dedo, pero al dedo le da la orden el cerebro. Y el cerebro lo que hace es tener un pensamiento. Y un lenguaje violento puede conducir a que el cerebro dé esa orden de jalar el gatillo. Es a eso a lo que me refiero. Pero claro, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Lo que pasa es que un lenguaje violento puede conducir a una acción violenta. Y a mí lo que me preocupa es que muchas veces la polarización naturaliza esa acción violenta, ¿no? Claro. Creo que es un problema La muy grande que justifica. tiene la sociedad colombiana en este momento. La justifica. Por eso yo decía eso de animalizar al contendor. Sí. Es que esa es una cucaracha. Entonces, pues, si es una cucaracha, pues, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que terminamos. Yo tengo otras cosas que hacer. O si no, aquí me les quedo todo el día. Sí. Muchísimas gracias, profesor Rodolfo, por ese diálogo que
estuvo ahí con nuestro invitado, el senador Jorge Enrique Robledo, que como lo decíamos al inicio de esta charla, de esta conferencia, tuvo por título Desigualdad Económica en Colombia, el senador Jorge Enrique Robledo, que pues esta desigualdad que plantea el senador pues justamente agrava e impacta pues, la situación social del país. Esta es la cátedra, como lo conoce tal vez el senador Robledo, la Cátedra de la Paz de la Universidad Antonio Nariño. Aquí estamos ya en el proceso de revisar algunas temáticas en torno al origen, desarrollo y por supuesto la actualidad en la que va la implementación de los acuerdos, pero también el tema de cómo esas temáticas, cómo el tema de la desigualdad, pues va a generar un poco más de eh, impacto en temas de la reconciliación nacional. Rápidamente, senador Robledo, quisiera de pronto preguntarle qué significa esa palabra que está allá atrás suyo, dignidad. ¿Qué es eso de dignidad? Para que le cuente de pronto también a los estudiantes qué es eso en marco de un ejercicio democrático que hay hoy en el país. Se me pasó darle la vuelta. Albert, y me excusa, no me di cuenta que se me ha quedado ahí. Tiene que ver con eso. Dignidad es un nuevo partido político que estamos construyendo. El próximo viernes y sábado tenemos el Congreso Nacional Fundacional. Un nuevo partido político, con todas las formalidades y con todas las cosas. Es un congreso al que van a asistir unos 500 delegados. Ya hay dignidad creada en 20. A ver, cuando llegue al Congreso vamos a tener 28 departamentos con dignidad. Y es un nuevo partido. ¿De dónde venimos? Acuérdense que yo fui del Polo y fui elegido senador del Polo, pero el Polo como proyecto a un sector grande del Polo, más o menos la mitad de los votos, se nos agotó. O sea, no logramos que el Polo reflejara muchas de las ideas que queríamos reflejar y plantear. No lo logramos. Entonces, si uno hace la política con seriedad, pues uno debe buscar la organización que corresponde con su pensamiento. Cuando tomamos la decisión de escindirnos, separarnos del Polo, alguien me dijo, no, pero senador, no vaya a hacer eso porque le quitan la cruz de pronto, cosa que es verdad. Yo dije, hombre, pues ojalá no me la quiten, pero en la vida uno tiene que correr riesgos, porque si yo no estoy cómodo en el sitio en que estoy, yo no me puedo quedar simplemente, porque entonces si me salgo, me quitan la camioneta blindada y la oficina. Esa no es mi manera de pensar en política. Entonces tomamos la decisión de escindirnos. Fue una decisión, digamos, acordada con quienes se quedaron, pacífica. Eso lo hicimos muy bien de parte y parte. Seguimos teniendo con ellos coincidencias. Por ejemplo, seguimos opuestos al gobierno del presidente Duque. Y estamos entonces construyendo dignidad. Ahora, si ustedes me preguntan qué es dignidad, refleja un poco todo esto que yo les he dicho, estas ideas. Sí, claro, tiene otras cosas de las que yo no he hablado, el tema, no sé, del medio ambiente, nos interesa muchísimo el tema ambiental, todo lo que tenga que ver con maltrato a mujeres, afros, LGBTIs, etcétera, cero con nosotros, repudiamos eso, sí, en defensa de una posición democrática en educación y en salud. O sea, es un conjunto, hay documentos en internet, ustedes los pueden encontrar. Es una organización democrática, no tiene dueños, yo no soy el dueño de dignidad, yo no creo en caudillismo ni en caudillos. Les doy una mala noticia a mis queridos jóvenes, Superman no existe, no existe. Entonces a mí no me vengan a decir que si no existe Superman, hay un Superman de la política, eso es paja, eso no. Entonces es una organización democrática. Entonces, por ejemplo, yo voy a presentarle a Dignidad mi nombre como una candidatura a la presidencia de la República, pero pueden decir que no, porque yo ahí en ese proyecto tengo el voto mío. Es un voto más en medio de un montón de votos. Entonces ya veremos qué se dice. Entonces eso es lo que estamos haciendo, Albert. Es una organización de signo democrático dentro de estas condiciones. No es para estatizar la economía, no promovemos ningún tipo de violencia, no es contra la propiedad privada, pero sí es por desarrollar a Colombia. O sea, esto no es una organización de vivos para ver cómo montamos unos cuantos amigotes nuestros en el pedacito de la Colombia moderna. Se me olvidaba decirlo, pero hay quienes han calculado que por ahí es 20 o el 15% de la Colombia moderna. El resto de la Colombia es una Colombia premoderna, súper atrasada, que parece como el siglo XVII o XVIII, XIX. Entonces, ese es el letrerito que hay ahí. Ok, sí, muchísimas gracias, senador Robledo, y pues bienvenida a esa nueva estructura política, a la arena política del país y que enriquece justamente esa pluralidad de posturas que hay en el escenario político colombiano.
a usted y pues a la organización en la que ahora está, pues éxitos en ese ejercicio político que creo le hace bien a un país en el que justamente, como lo decía ahora el profesor Rodolfo, está atravesando un momento bien fuerte de coyuntura y de polarización, y que posturas como la de que usted encarna dentro del escenario político, pues da un poco de luz en ese oscuro panorama donde a veces uno se desanima enormemente. Muchísimas gracias, senador Robledo. Esperamos nuevamente tenerlo aquí el próximo semestre, si así lo tiene a bien considerar, en este espacio de la cátedra, para que nuevamente en ese entonces le hable a los estudiantes de este tema que nos parece muy importante, y es la desigualdad. Muchísimas gracias, senador Robledo, por haber aceptado esta invitación. Profesor Serrano, mil gracias por su invitación. A todos los profesores, profesoras, a los estudiantes, mil gracias. Me complace estar otra vez. Yo he estado otra vez aquí en la Antonio Nariño con ustedes. Mil y mil gracias. Que estén muy bien. Bien, de esta manera entonces damos por finalizado este tercer Facebook Live con el senador Jorge Enrique Robledo. Y de acuerdo a los compromisos que han hecho los docentes con sus grupos de trabajo con los estudiantes, revisarán si retoman a Meet o, dependiendo de cada particularidad, el desarrollo pues de la validación de la asistencia. Muchísimas gracias, Sebastián, y a todos los docentes que estuvieron aquí con nosotros en la sala Zoom, muy gentiles por su tiempo, y deseamos un feliz fin de semana. Damos por finalizada esta transmisión.